Muy buenas noches. Una trascendental reunión hoy entre el gobierno y la empresa privada. El ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, y el presidente del Consejo Gremial, el doctor Germán Arce, que agrupa al sector privado, debatieron sobre la situación económica de nuestro país y las expectativas, sobre todo, que hay. Él es el doctor Arce, Germán, nuestro invitado esta noche. Presidente querido, muchas gracias por aceptar su invitación. ¿Cómo le fue con el ministro? Gracias, Yamit. Siempre es un placer venir a conversar con usted. Yo creo que fue una buena reunión, con todo el tiempo y toda la paciencia del ministro de oír a todos los sectores. No fue solamente conmigo, sino con los 32 gremios que componen el Consejo Gremial, donde le hablaron de las preocupaciones específicas que están viendo los sectores, pero sobre todo de las propuestas de corto plazo para ayudarle a la economía a que se reactive en el escenario, digamos, actual que estamos viviendo. Entonces, fue sobre todo muy propositiva por parte de los sectores que participaron en ella. Entonces, doctor Arce, primero, ¿cuáles fueron las preocupaciones que ustedes expresaron al ministro de Hacienda? Mire, nosotros hemos venido y lo hablamos con el presidente de la República hace algunas semanas en una reunión que tuvimos con él, y hay una preocupación creciente con las condiciones de seguridad en todo el territorio. Seguridad física. Seguridad física, seguridad por los bloqueos en las carreteras, seguridad por el aumento de la extorsión, seguridad por la imposibilidad de sacar productos de algunas regiones. Entonces, ese factor que al comienzo del año, digamos, Colombia siempre ha tenido problemas de seguridad, eso no es un elemento nuevo, pero la manera como eso ha crecido durante el año ha elevado, digamos, de manera drástica las preocupaciones del sector empresarial. Eso está sobre la discusión, si bien eso no es una materia directa del ministro. Un deterioro en las condiciones de seguridad es un deterioro en la inversión, en la ejecución de proyectos, en la garantía de que los ciudadanos puedan recibir los bienes y servicios que esperan que los empresarios pongan, digamos, a su disposición. Digamos, doctor Arce, el asunto para nuestros televidentes en las grandes ciudades, o también las grandes ciudades, están siendo afectadas. Sí, claro. Hay problemas de seguridad en temas de orden público a nivel territorial, pero hay problemas de seguridad en las capitales. Bogotá, Medellín, Cali. Extorsión de comerciantes, problemas de robos y fleteos. Es decir, el problema de seguridad es no solo rural, sino urbano, y el deterioro en los indicadores ha sido, digamos, visible durante lo corrido del año. ¿Y eso está creciendo? Eso ha venido incrementando con las mismas cifras del Ministerio de Defensa. Estamos viendo mayor número de secuestros, mayor número de extorsión a muchos empresarios en todo el país. ¿Diría usted que la mayor preocupación hoy de la empresa privada de Colombia es la seguridad física? Es el deterioro en las condiciones de seguridad. ¿Por la cantidad de extorsiones? Por la cantidad de eventos, robos y extorsiones que estamos viendo a lo largo y ancho del territorio. ¿Y las soluciones? Pues nosotros lo hemos hablado con el ministro de Defensa y con los altos mandos. Necesitamos acciones concretas para garantizar de que la ciudadanía cuente con condiciones, pero que los empresarios cuenten con condiciones para poder desarrollar sus actividades libremente. Y mire, doctor Germán, ¿cuáles son las circunstancias o las condiciones nacionales que están creando esa sensación o esa situación de inseguridad física? Yo creo que hay un creciente, el gobierno está haciendo una apuesta enorme en este tema de la paz total. Invitación que nosotros hemos aceptado de acompañar en el proceso de los marcos de las negociaciones, en los espacios que nos han invitado, pero la sensación de que el orden en el territorio se ha deteriorado, de que no hay suficiente presencia de la fuerza pública, de que no se está judicializando a toda esta gente que está, digamos, cometiendo delitos, pues, digamos, ponen alerta a todo el mundo. Y la seguridad es una condición, diría yo, de base para garantizar que la inversión se ejecute de manera, pues, como se planea. ¿Y eso qué produce dentro de la empresa privada? Deterioro de las expectativas. La capacidad de tomar decisiones de hacer nuevos proyectos, de embarcarse en proyectos de largo alcance, en infraestructura, en energía, en el sector transporte, que ha tenido, digamos, muchos problemas por el número de bloqueos. Entonces, digamos que ese es un factor que, si bien no es gestionable directamente por el ministro, está presente en el marco de la discusión. Hablamos de reactivación económica también, y un poco de esos problemas sectoriales que estamos viendo y de las oportunidades que hay para poder accionar cosas que podemos hacer entre los privados y los públicos para garantizar que la economía no se nos vaya de barriga, que es uno de los riesgos grandes que estamos viendo al cierre del año. ¿Qué llama usted
¿Qué significa la expresión se nos vaya de barriga? Nosotros estábamos esperando bajo crecimiento este año. Los economistas dicen que hay aterrizajes suaves y aterrizajes de barriga. Es un poquito el ejemplo de los aviones. Un aterrizaje de barriga puede dejar la economía estancada en la pista. ¿Estamos en riesgo de un aterrizaje de barriga? Hay un riesgo grande porque estamos en un escenario de alta informalidad, de un desempleo estructural alto, de bajo crecimiento y de alta inflación. Ese cóctel es un cóctel súper peligroso para la economía. Pero muy peligroso. Muy peligroso porque crecer poco con inflación alta es inviabilizar la reducción de la pobreza en el país. Si no hay economía creciendo a un buen ritmo y tenemos un nivel de deterioro en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, la fórmula al final es que vamos a tener más pobres al final, digamos, del ejercicio. Entonces, reactivar la economía es esencial para garantizar de que la economía tenga un aterrizaje suave, pero que se pueda recuperar fácilmente y tengamos un mejor horizonte en el 24, en el 25 y hacia adelante. Porque la situación, a ver, doctor Germán, es que descender de un crecimiento que tuvimos el año pasado del 10 a un 0.2% de hoy. Es un frenazo, pues es un aterrizaje de barriga. Y eso fue el crecimiento 0.2. Punto 3 en el trimestre y la expectativa del año es crecer entre el 1 y el 1,5 es el mejor escenario que hay de los analistas. Según lo que se pronosticaba, además. Digamos, estaba el pronóstico alrededor del 1. Los más optimistas están hablando del 1,5, pero ese es un crecimiento bajo para un país de este tamaño, con este nivel de inflación y este nivel de desempleo. Y el banco mismo, el Banco de la República, quiero decir, ha calculado entre 2 y 4. Es decir, el Banco de la República, no, la meta de crecimiento del banco está alrededor del 1. La meta que está entre el 2 y el 4 es la de inflación, que es la de largo plazo que el banco tiene, digamos, como mandato constitucional. Tener inflaciones, hoy tenemos una inflación del 10,99 y una expectativa de cerrar el año... ¿Del 10 o del 9,99? No, del 10,99 al último corte de septiembre. Siguen 2 dígitos. Siguen 2 dígitos y la expectativa es que cierre el año alrededor del 10. Esa es una inflación alta cuando uno crece, es muy alta cuando uno crece al 1,5%. ¿Y entonces? Entonces hay que meterle un empujón a la economía, que es un poco el objetivo de la reunión con el ministro hoy. ¿Cómo se hace eso? Hay unos sectores claves que tienen la capacidad de movilizar otros, de jalonar otros sectores de la economía. Usted vio las cifras de Camacol esta semana. El deterioro en las ventas de construcción, una caída del 43% en ventas en vivienda, cifras de ayer de Camacol, es un deterioro monumental. Entonces, el sector vivienda necesita tomar acciones de corto plazo que ayuden a que no perdamos la dinámica que traíamos de construcción de vivienda, tanto bis como no bis. ¿Qué pasó con Mi Casa Ya? Mi Casa Ya se frenó, le faltó plata al comienzo, el gobierno le puso plata en la adición y le acaba de poner en la ley de presupuesto, pero esa plata se tiene que convertir en cierres financieros y esos cierres financieros tienen subsidio a la cuota inicial, que es un poco el arranque de Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, que es el que le permite que en un escenario de tasas altas las familias puedan acceder a crédito hipotecario, porque la tasa importa para tomar la decisión. Y hay un tema de procedimiento que se ha enredado mucho para garantizar a las familias que puedan armar el paquete de cierre, el subsidio a la cuota inicial, el subsidio de tasa de interés, los aportes que las familias hacen para que haya cierre financiero y empiecen los proyectos de vivienda. Eso ha tenido problemas de procedimiento que el sector le ha venido diciendo al sector, que el Camacol le ha venido diciendo a la ministra, tenemos que destrabar esto porque si no, no vamos a ser capaces de darle un empujón al sector de la construcción, que es un gran jalonador del empleo. Mi Casa Ya fue un proyecto y una realización del doctor Germán Vargas. Es una iniciativa que viene desde el gobierno Santos y que se mantuvo durante el gobierno Duque. ¿Y por qué se cayó? Yo creo que en el escenario de crecimiento, siento yo que el gobierno subestimó un poquito el poder que tenía ese programa. Digo, el poder de mantener la dinámica de demanda de vivienda por parte de las familias. Y las cifras han demostrado que el deterioro ha sido enorme durante lo que ha corrido el año. Entonces, eso requiere acciones concretas y le presentamos las propuestas que el sector vivienda le ha hecho al gobierno para acelerar, digamos, sobre todo el cierre financiero de esas familias que no han podido, en el escenario actual, poder cumplir su expectativa de tener una vivienda propia. Solución que le presentaron los gremios al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda en 12 sectores: construcción, infraestructura, sector energético, comercio exterior, turismo, sector agrícola, ganadero, hidrocarburos, minería. O sea, hoy le llevamos un paquete enorme al ministro de iniciativas por parte de los 12 sectores.
El sector privado de Colombia le presentó hoy al ministro de Hacienda un plan general para reactivar la economía. Así es. ¿Y qué más se debería hacer? Tenemos que mover infraestructura pública, por ejemplo. La pérdida de capacidad de ejecución del gobierno, por ejemplo, en el programa de 4G, es visible en las cifras de ejecución. ¿En cuánto estamos? Estamos en el 37% aproximadamente en inversión al cierre de agosto, cuando deberíamos estar por ahí en el 66-67. En inversión pública. En inversión pública, que son proyectos adjudicados en ejecución. ¿Y por qué ese bajonazo? Porque no ha habido cierres financieros, porque se han deteriorado las expectativas y la capacidad de financiar por el nivel de tasas de interés. O sea, hay un cóctel peligrosísimo de que los recursos que el gobierno está poniendo sobre la mesa se conviertan, como dirían en el argot en Hacienda, en bienes y servicios. Porque el presupuesto no es una cifra contable, es una plata que se vuelve kilómetros construidos, sí. Puentes, puertos, aeropuertos, viviendas. Entonces, esos proyectos, llevarlos a ejecución, requiere una enorme coordinación de distintas instancias del Estado que no ha venido funcionando bien. Se lo dijimos al ministro. Incluso le pedimos, ministro, usted tiene la capacidad de mover a los sectores para que ese presupuesto que acaba de aprobar se convierta en un estímulo para la economía que jaló una inversión privada. Pero eso tenemos que hacerlo de manera articulada, de manera coordinada. Esa fue, digamos, una de las, diría yo, de las principales solicitudes que le hicimos al ministro. El señor ministro de Hacienda, ¿qué le respondió frente a la paquete de recomendaciones que la empresa privada hizo hoy? Mira, voy a tratar de acordarme en el orden que él lo puso. Él dijo, tengo pendiente emitir los conceptos fiscales que ustedes han pedido de la medición de los impactos de las reformas, que fue un tema que hablamos. Entonces dijo, saliendo del presupuesto tengo de tarea emitir los conceptos fiscales que me han venido pidiendo. Ya salió del presupuesto. Salió el presupuesto hace 2 días, entonces digamos, él dice, esta es la primera prioridad. Lo segundo, hablemos de infraestructura. Hay que asegurarse de que los recursos que se han puesto para la ejecución de infraestructura pública se conviertan en kilómetros construidos. Entonces a eso hay que meterle y hay un paquete de solicitudes que el sector le ha hecho. Vamos a hablar de transición energética, fue otro tema que nos mencionó, que es uno de los sectores que hemos hablado, porque le dijimos, ministro, hay un riesgo de que vía, y voy a utilizar un término que sé que es antipático, es que vía un apagón financiero, que es lo que hay por cuenta de la deuda de los comercializadores que viene desde la pandemia, 6 billones de pesos, aceleremos un apagón energético. ¿Por qué? Porque le estamos trasladando un riesgo a los generadores si les decimos que tienen que despachar sin que les paguen las facturas. Ese es un mundo que no es viable, porque no vamos a poder garantizar que hay energía suficiente para atender la demanda si no somos capaces de resolver un hueco financiero que tiene el sistema que viene arrastrando desde la pandemia, 6 billones de pesos. Un hueco de 6 billones, de los cuales el gobierno únicamente ha aportado 1 billón. Puso 1 billón para crédito. Sí. Y lo que estamos diciendo es, esa plata el sistema no la tiene si no garantizamos un mecanismo que financie y evite un apagón financiero. Hemos utilizado ese término. Sí. Un apagón financiero puede acelerar un apagón energético en un escenario de niño. Usted vio ayer las proyecciones cómo incrementaron de que vamos a tener un niño largo a comienzos del próximo año. Ya estamos en niño. La pregunta es en qué momento se intensifica y se nos alarga. Cuando el niño se alarga, deja de llover, se acaban el ahorro de agua en los embalses. ¿Quién entra en ese momento? Las térmicas. ¿Cómo generan las térmicas? Con combustibles que tienen que comprar, con gas que tienen que salir a comprar. Entonces, si no garantizamos que ese flujo financiero que mantiene la operación viva se resuelve, esa falta de liquidez en el sistema va a acelerar un potencial apagón en el sector eléctrico y ese es un riesgo real. Un riesgo real que se vuelve un problema de la economía, adicionalmente. Porque si el país se apaga, se acordará hace 30 años, cuando el país se apaga, eso es pérdida de empleo, eso es caída del Producto Interno Bruto, esos son menores impuestos. Entonces hay que pararle muchas bolas a ese tema, le hicimos mucho énfasis a esos riesgos que estamos viendo y que le dijimos claramente dónde los veíamos y dónde debía actuar el gobierno. Pero frente a eso, a la advertencia de ustedes, ¿el ministro qué respondió? El ministro dice, empezamos a hacer el ejercicio del billón de pesos, nosotros le dijimos, esos recursos son insuficientes porque el sistema está arrastrando un déficit que viene desde la pandemia y pues el déficit es 6 veces más grande. Pero además de eso, hay que asegurarse de que las señales de largo plazo, y esto tiene que ver con la CREC, que lo hablamos hace un minuto antes del programa, la Comisión de Regulación tiene la capacidad de mandar las señales de largo plazo que garantizan las inversiones para que el sector pueda prestar el servicio no hoy, dentro de 4, dentro de 5, dentro de 10 años. Ese ruido que hay en torno a las tarifas,
y a la falta de comisionados en la CREC, que la procuradora esta semana estuvo mencionando, es un riesgo grande que no permite mandarle señales a los inversionistas para mantener el ritmo de inversión que se necesita para evitar que el país se apague. Pero, digamos, sí tiene capacidad el Ejecutivo para trepar el ritmo de inversión. Sí, claro. Pues uno, la pública, que es la que tiene, pero además mandar señales claras para que la inversión privada complemente y podamos mantener el nivel de actividad económica. La gran queja es que no se ha ejecutado el presupuesto. Para arrancar. Y no se están mandando señales para garantizar la inversión privada que se necesita para que la economía, vuelvo y le digo, no aterrice de barriga. Es decir, si las cosas no se mejoran, tendremos a aterrizar de barriga. Vamos para allá. O sea, ese es el riesgo que estamos viendo. Bajo crecimiento, baja ejecución, pobre coordinación para resolver muchos de los problemas que los sectores están viendo. Entonces le estamos diciendo, ministro, pongámonos de acuerdo en que hay unas tareas que hay que hacer para que ese aterrizaje sea un aterrizaje suave y la economía pueda recuperarse en los próximos años. Poca coordinación, me acaba usted de decir. ¿Entre quiénes? Entre los distintos sectores. Hay proyectos... ¿Del gobierno? Del gobierno y poca coordinación con los privados en algunos frentes. Le voy a dar un ejemplo en el caso energético. La Guajira es la gran promesa para traer energía eólica y solar. Pero llevamos 4 años tratando de hacer una línea para sacar esa energía. Si no resolvemos el problema de la línea de transmisión, pues no vamos a poder meterle esa energía cuando la necesita el sistema. Entonces, en fenómeno del Niño para de llover y la energía que podríamos generar con sol y con viento en la Guajira no se puede conectar al sistema. No estamos haciendo nada. No le estamos garantizando al sistema que esos recursos fluyan porque los proyectos no se están ejecutando a la velocidad que se planearon por problemas de consultas previas, por problemas de licenciamientos ambientales, por problemas que son gestionables. Lo que pasa es que se tienen que gestionar con el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Es decir, doctor Germán, que se habla y se habla y se habla y se habla, pero no se ejecuta. No se concreta, no se acuerda, no se resuelve. Y eso requiere, pues yo digo, un poco de humildad de todo el mundo. O sea, los indicadores al final del día le toman a uno la foto y le dicen, ¿se están o no resolviendo los problemas? Y la respuesta triste es, no se están resolviendo los problemas. Y eso requiere pues, un diálogo franco, directo. Yo creo que la conversación con el ministro fue muy positiva porque le dijimos, hay unos grandes nubarrones, pero hay unas cosas que podemos hacer para evitar que el aterrizaje de barriga se dé. Pero trabajemos todos coordinadamente para sacar adelante esa agenda. Pero ante la queja concreta de ustedes, de que falta ejecución, gobierno, que falta ejecución y gobierno, ¿el ministro qué dice? No, el ministro dice, yo entiendo las preocupaciones y yo creo que él además sabe que eso todo se le devuelve, ¿no? Si la economía no crece, él no recauda los impuestos, no va a poder garantizar los programas sociales. Entonces, esto es una cosa circular. Aquí hay que garantizar que los sectores puedan desarrollar los proyectos, de que la ciudadanía no tenga que pagar el costo, por ejemplo, de un apagón, porque eso sería fatal para todo, pero sobre todo que yo creo que esto requiere, voy a decir, la humildad suficiente de parte y parte para entender que está en nuestras manos evitar que se nos vaya la economía de barriga y que podamos garantizar, por ejemplo, en el caso del sector energético, la prestación del servicio para la ciudadanía. Ese no es un tema menor, ese es un riesgo grande hacia adelante y eso requiere mucha coordinación pública y privada para sacar adelante esa coyuntura. ¿A usted le parece, doctor Arce, que el presidente está gobernando bien o mal? Esa pregunta es como de esas definitivas. Yo creo que ha sido un año largo, difícil. Creo que ha habido mucha conversación, creo que ha habido poco acuerdo. Yo no creo que sea un problema de voluntad, es mi opinión personal, pero el gobierno es el presidente y sus ministros. Entonces, entre lo que se acuerda y lo que se ejecuta hay una brecha. Entonces, yo creo que eso hay que meterle la mano para poder garantizar que en las cosas que estamos de acuerdo avancemos y en las que no estamos de acuerdo nos pongamos de acuerdo. En eso es lo que usted dice, no hay coordinación. No hay coordinación en la ejecución de lo que está ya puesto. Y yo creo que ha sido la discusión de las reformas y hay una enorme dificultad de construir acuerdos. Si tenemos claro que hay un problema, se lo mencioné ahorita, de informalidad en el país, ¿está la reforma laboral resolviendo el problema de informalidad? No.
Entonces estamos gastando tiempo y energía en un debate público que no está resolviendo los problemas de fondo que hay que atender. ¿Y por qué dificultad, doctor Germán? Porque yo creo que hay, no sé, unas expectativas, diría yo, legítimas en la propuesta que trae el gobierno, pero que no le están apuntando a los problemas que el diagnóstico que tenemos exige que atendamos. Entonces, un país con un nivel de informalidad como el que tenemos del 58-60%, que no resuelva ese problema, no le va a garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social para las siguientes generaciones. Eso hay que resolverlo. Esa es una oportunidad que tenemos hoy. El problema aquí, doctor Arce, es que el presidente, cuando se refirió hace unas semanas a la informalidad, la trató como una manera de mover la economía. Lo que pasa es que el concepto de formalidad en las cifras del DANE es si usted tiene un contrato laboral que aporta a salud, a pensiones y a riesgos laborales. Sí. Entonces, hay de 100 personas que trabajan, hay 58 que no aportan, pero todas le exigen al Estado salud, pensión, sin aportarle al sistema. No hay manera de que el sistema sea sostenible cuando solamente 42 de cada 100 aportan. Es que la carga para los formales es muy alta. Entonces, si usted no equilibra esos balances, lo que termina es estimulando a que la gente se vuelva informal. Porque yo le sigo exigiendo al Estado que me preste servicios, por ejemplo, de salud, pero pues yo, si me paga por debajo del tope, pues yo no aporto y lo que hago es que le traslado la carga a los que sí aportan al sistema. ¿Y entonces cuál es la solución? Repensar el problema, flexibilizar el tipo de relaciones laborales, permitir que más gente aporte en las nuevas formas de trabajo. Hoy en día, esta no es la época de la revolución industrial. No todo el mundo está buscando un trabajo de 8 a 9 en una oficina o en una fábrica. Hay distintas maneras de emplearse y yo creo que entender esos nuevos desafíos es parte de lo que debería ser parte, digamos, de la discusión para generarle condiciones a que todos aporten en su capacidad para hacer sostenible el sistema de seguridad social en el largo plazo. Pero mire, doctor Germán, la reforma laboral que presentó la señora ministra no parece apuntar a eso. No le apunta a eso. Mejor dicho, ni a combatir la informalidad, ni a realizar una reforma laboral que evidentemente produzca empleo. Ella lo ha dicho, además. Poco desafortunadamente es que la reforma laboral no tiene como propósito crear empleo. Cuando uno tiene un país con un desempleo estructural, cercano a 2 dígitos, y con una informalidad del 58%, creo que le estamos dando una aspirina para un problema que está en otro sitio. O sea, que no se resuelve con una aspirina. Que requiere cirugía. Que requiere quimioterapia, probablemente. Es una cosa mucho más de fondo. Que no se está viendo. Que no es lo que está en la propuesta que está puesta sobre la mesa. Y esa fue la queja hoy. Esa fue una de las quejas. Es que la verdad hablamos de miles de temas, pero el tema de la laboral es una de las grandes preocupaciones si no somos capaces de pegarle a ese problema estructural que es la informalidad y el desempleo estructural. Pero hay muchos más temas en la discusión. Hay unas cosas más prácticas de los sectores, se lo dije, vivienda, infraestructura, transporte, turismo, y unas cosas específicas que le pusimos en un documento al ministro para decirle, mire, aquí estamos listos para trabajar, pero necesitamos que él, que tiene las palancas, nos ayude con los sectores para que esta agenda avance y nos evitemos un aterrizaje de barriga. ¿Y cuál fue, doctor Arce, la gran conclusión de la reunión de los gremios con el ministro? Yo creo que el ministro es perfectamente consciente que para nadie es un buen escenario un bajo crecimiento, una alta inflación, un nivel alto de informalidad. Entonces, él dice, recibo esto. Pues se lo dije ahorita, déjeme, yo me organizo saliendo del presupuesto y empecemos a hablar sectorialmente a ver cómo atendemos algunas de estas iniciativas. Entonces, pues la expectativa es que el ministro nos ayude en ese ejercicio, digamos, de coordinación al interior del gobierno. ¿Y la conclusión es esa? La expectativa nuestra es que yo creo que el ministro recibió el mensaje de urgencia que le dimos y recibió además unas propuestas concretas para trabajar. Y para evitar el barrigazo. Que no terminemos en la mitad de la pista sin tren de aterrizaje. Y estamos en pleno riesgo. Estamos acercándonos al piso. Doctor Germán, muchísimas gracias. Gracias, Yamil, por la invitación. Ha sido usted muy amable. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí.